¿Qué es lo que significa la venida del Cristo al mundo? Significa que el hombre, al comprender correctamente la naturaleza del Cristo, va aprendiendo a utilizar todo el poder de la conciencia de su yo. Y esta autoconciencia va ganando el absoluto dominio sobre todo su ser. Mediante este yo, consciente de sí mismo, le será posible recuperar todo cuanto la humanidad había perdido en el curso de los tiempos. Pero así como el Buda tuvo que traer por primera vez las verdades del sendero de 8 etapas, así también, antes de concluir los tiempos antiguos, fue necesario dar el ejemplo del dominio del principio del yo sobre todo cuanto en el mundo puede existir de procesos de la corporalidad. Si el principio del Cristo penetrara en el mundo actual, no sería posible que ejerciera los grandiosos efectos terapéuticos tal como en su momento. Esto solo pudo suceder entonces, porque aún había hombres con su cuerpo etéreo suficientemente elevado sobre el cuerpo físico, para que aquel, mediante la sola palabra o el puro tacto, pudiese recibir tan poderosa influencia. Hoy, en el mejor de los casos, solo podría darse una débil reminiscencia. La humanidad empezó a desarrollar el yo para que ante todo pudiese comprender la naturaleza del Cristo, como punto de partida para reconquistar lo que en tiempos pasados había perdido. A los últimos seres de características anteriores debió mostrarse el yo tal como en su plenitud existió en el Cristo Jesús y como existirá en todos los hombres al finalizar la evolución terrestre. Así obró poderosamente como ejemplo sobre los seres humanos de aquel tiempo. Esto lo describe el autor del Evangelio de Lucas a fin de mostrarnos que Cristo trae al mundo un yo que penetra los cuerpos físico, etéreo y astral de manera tal que sus efectos se hacen sentir en toda la organización corpórea. Con ello quiso mostrar lo que sigue. Cuando el hombre en el curso de cientos de miles de años se haya apropiado de toda la fuerza que puede emanar del yo del Cristo, entonces del yo de cada uno podrán emanar efectos como los que del Cristo irradiaron hacia la humanidad. Esto se mostró en todas las esferas a la humanidad de aquel tiempo. Se mostró, por ejemplo, en que hay enfermedades que tienen su origen en el cuerpo astral del hombre y que se manifiestan en la naturaleza de todo el organismo humano. Hoy en día, en cambio, las deficiencias morales de una persona quedan limitadas al ámbito del alma misma, puesto que actualmente el alma no posee el dominio sobre el cuerpo, como lo era en la era del Cristo. Resulta que el pecado no ha de convertirse tan fácilmente en enfermedad física. Pero paso a paso vamos acercándonos nuevamente al estado en el que el cuerpo etéreo sobrepasa el físico. En consecuencia, comienza una época en que habrá que poner sumo cuidado para que los efectos anímicos en lo moral e intelectual no se conviertan en enfermedades físicas. Ya estamos al comienzo de este nuevo tiempo y muchas enfermedades que se consideran como en parte anímicas, en parte corpóreas, esto es, las enfermedades neuróticas, señalan el comienzo del nuevo tiempo. Debido a que en sus percepciones y en su pensar el hombre actual pueda haber sufrido la influencia de lo discordante del mundo circundante, se manifiestan las consecuencias en forma de histerismo y similares manifestaciones. Pero esto se vincula con las peculiaridades de nuestra evolución en lo espiritual, la que se inicia y que tiene que ver con la separación del cuerpo etéreo.
Cuando el Cristo vino a la tierra, había muchos hombres en los cuales sus pecados, principalmente pecados caracterológicos, originados en deficiencias del pasado, encontraban su expresión en enfermedades. Lo que en el Evangelio de Lucas se llama endemoniado es, en el fondo, un pecado arraigado en el cuerpo astral, manifestándose como enfermedad. Son estados en que el hombre atrae seres extraños en su cuerpo astral, en el cual solo mediante sus buenas cualidades no puede dominar a toda su naturaleza humana. En las personas en que el cuerpo etéreo estaba aún separado del cuerpo físico, sucedía en aquellos tiempos que las deficiencias morales ejercían una influencia como la que el autor del Evangelio de Lucas nos relata como una clase de enfermedades que se expresaban como el hallarse endemoniado. Y el Evangelio nos dice que en semejantes personas se curaron al acercarse al Cristo Jesús y por las palabras de Él, de manera que se expulsa lo malo que en esas personas obraba. Esto se da como un preanuncio de que al final de la evolución terrestre las cualidades del bien ejercerán su efecto saludable sobre todas las demás. Generalmente no se descubre lo que es menos llamativo, lo que se esconde detrás de otros aspectos, pues se hace también referencia a otras enfermedades como las que se mencionan en el capítulo sobre la curación del paralítico. En aquellos tiempos, aún se sabía que semejante enfermedad tiene su origen en las propiedades del cuerpo etéreo. El relato de que el Cristo Jesús cura también a los paralíticos significa, pues, que las fuerzas de su individualidad ejercen su influencia no solo en el cuerpo astral, sino incluso en el cuerpo etéreo. De modo que también las personas con deficiencias en el cuerpo etéreo pueden ser curadas por las influencias descritas. Justamente cuando el Cristo habla del pecado más profundo, arraigado en el cuerpo etéreo, emplea una expresión singular que nos evidencia que ante todo hay que eliminar la causa espiritual de la enfermedad, pues al paralítico no se le dice levántate y anda, sino que alude a la causa que influye hasta en lo etéreo y le dice, tus pecados te son perdonados. Esto quiere decir que primero hay que eliminar lo que como un pecado había penetrado en el cuerpo etéreo. Los exegetas de la Biblia generalmente no prestan atención a este discernimiento y no se dan cuenta de que aquí se evidencia la influencia que la influencia del Cristo se extendía no solo a los enigmas del cuerpo astral, sino también a los del cuerpo etéreo. Es más, se extendía hasta los enigmas del cuerpo físico. ¿En qué sentido se hace referencia a los enigmas del cuerpo físico, los que en cierto modo son los más profundos? En lo externo de la vida se manifiesta claramente la influencia que se ejerce de cuerpo astral a cuerpo astral. Mediante una palabra llena de odio se puede herir a una persona. Ella oye tal palabra y la siente en su cuerpo astral como un dolor. He aquí la correlación entre el cuerpo astral y cuerpo astral. Más escondida se halla la correlación entre cuerpo etéreo y cuerpo etéreo, pues se trata de efectos sutiles de hombre a hombre que hoy día ni siquiera se tienen en cuenta. Pero las influencias más escondidas son las que afectan el cuerpo físico, porque éste, más que los otros, corre un velo ante la influencia de lo espiritual debido a su densidad material. Para comprender cómo el Cristo ejerce el dominio sobre el cuerpo físico,
hemos de referirnos a algo totalmente incomprensible para el pensamiento materialista de nuestros tiempos, pues ello presupone ciertos conocimientos de la ciencia espiritual. El Cristo Jesús demuestra que le es posible mirar a través de la corporalidad física y ejercer su influencia hasta dentro de ella misma, y que de esta manera puede, con sus fuerzas, curar las enfermedades que tienen su origen en el cuerpo físico. Pero para ello es necesario conocer las influencias enigmáticas del cuerpo físico de una persona en el cuerpo físico de otra. Si se considera al ser humano como delimitado por la epidermis, no es posible actuar espiritualmente. Muchas veces hemos dicho que un dedo de nuestra mano es más inteligente que nosotros mismos, pues sabe que la sangre no podría circular en él si no lo hiciera ordenadamente por todo el cuerpo, y que separado del organismo tendría que secarse. Del mismo modo, si el hombre tuviera conocimiento de que las condiciones de su cuerpo, sabría que por su organización física pertenece a toda la humanidad y que constantemente se producen influencias de uno en el otro. Además, que la propia salud física no puede considerarse separada de la salud de toda la humanidad. Ciertamente lo reconocerá en lo superficial, no así en los efectos sutiles, pues ignora los hechos. Aquí en el Evangelio de Lucas se alude a estos efectos sutiles como lo expresa el 8º capítulo. Y aconteció que volviendo Jesús recibiólo la gente, porque todos le esperaban. Y hubo un gran hombre llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la multitud. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su fortuna y por ninguno había podido ser curada, al acercarse por las espaldas, tocó el borde de su vestimenta y luego se estancó el flujo de su sangre. Al Cristo se le ruega curar a la hijita de Jairo de 12 años. ¿Cómo será posible estando ella a punto de morir? Solo lo comprenderemos si tenemos presente que su enfermedad física se halla en relación con una circunstancia de otra persona, y no hubiera sido posible curarla sin tener en cuenta aquel otro fenómeno. Pues al nacer la que ahora tiene 12 años, hubo un vínculo profundamente kármico con otra persona. Es por esta razón que se nos relata que por las espaldas se acercaba a Jesús una mujer que desde hacía ya 12 años tenía cierta enfermedad y que ella tocaba el borde de su vestimenta. Había un vínculo kármico entre la niña de 12 años y la mujer que desde 12 años atrás estaba enferma. Es por ello que se nos presenta el enigma numeral. A Jesús se le acerca una mujer con una enfermedad que ya duraba 12 años. Ella encuentra la salud. Y solo ahora entra Jesús a la casa de Jairo y puede curar a la niña de 12 años que ya se había considerado muerta. Para comprender el karma que obra de hombre a hombre, hay que contemplar lo profundo de tales vínculos, y así se comprenderá la tercera de las maneras de obrar del Cristo Jesús, la que abarca todo el organismo humano, y con ello se proyecta una luz sobre el supremo obrar del Cristo, según el Evangelio de Lucas. Así se nos enseña claramente cómo el yo del Cristo, con toda su esencia,
influyó en los distintos principios del ser humano. Esto es lo esencial, y el autor del Evangelio de Lucas, que en los respectivos capítulos enfoca especialmente los efectos terapéuticos, quiso mostrar que estos representan el desenvolvimiento de las fuerzas del yo en el apogeo de la evolución de la humanidad. Se nos enseña, pues, que el Cristo debió influir en el cuerpo astral, el cuerpo etéreo y el cuerpo físico del organismo humano. En cierto modo, Lucas señala el gran ideal de la evolución de la humanidad, diciendo: mirad vuestro porvenir. Vuestro yo, tal como se ha desarrollado hasta ahora, aún está débil. Poco dominio puede ejercer, pero con el correr de los tiempos llegará a dominar y a transformar los cuerpos astral, etéreo y físico. El Cristo os ha enseñado el gran ideal de conquistar este dominio. Estas son las verdades en que se basan los evangelios y que solo pudieron transmitir los que no se apoyaban en documentos exteriores, sino en el testimonio de los que lo vieron con sus ojos y que fueron ministros del Verbo. Paso a paso, la humanidad alcanzará la comprensión del contenido de los evangelios. Con ello se apropiará de las verdades de los documentos religiosos con tal intensidad y con tanta fuerza que estas verdades influirán realmente en todos los principios de la organización humana.